Es de cáncer pulmonar. Este cáncer pulmonar últimamente en los 3 o 4 años ha ido en alzada. Muchos casos estamos viendo en el hospital, algo que llamaba mucho atención a los médicos residentes por el procedimiento que hay que hacerle para llegar al diagnóstico, ahora se ha vuelto usual. Ya no llama la atención. Ya no llama. Pero el asunto es que esta es una patología que normalmente la encontramos avanzada. O sea, cuando el paciente ya tiene una lesión demasiado grande en la cual usar la cirugía o usar otro tipo de tratamiento por exéresis ya dejó de ser. Está demasiado avanzado. Entonces, ¿qué hacer entonces? Otra cosa es que esta patología también está relacionada con el uso o el abuso o el hábito del tabaco. Hay casi una relación directa. Pero también hay una relación directa con la utilización del asbesto, ¿no? La industria de la asbestosis, el asbesto produce también cierta tendencia a estos pacientes con cáncer. Si hablamos de tendencia, entonces hay que ver pues quiénes son esos pacientes que podrían tener esta tendencia, porque todos los que fuman no hacen cáncer. Tiene que haber una tendencia o algo en sí en la cual el organismo, al recibir estas sustancias, crea una relación y progresa hacia cáncer pulmonar mayormente. Normalmente es una enfermedad que afecta más a los varones porque son los que más fuman. Claro que la mujer, por igualarse al hombre, también hay cierta tendencia a fumar. Pero también ellos tienen derecho a tener su cáncer, porque no es broma, porque de algo hay que morir. De algo hay que morir, pero más no de PIB, porque ese sí es horroroso. ¿De qué sigue? Muy corto esa. Bueno, o sea, es un aumento por la frecuencia, ¿no? Mayormente lo estamos observando y por las escasas perspectivas en el tratamiento, porque como ya lo encontramos más avanzado, entonces la perspectiva incluso de diagnóstico es fácil, ¿no? El tratamiento es lo fundamental, mayormente, desterrar esta enfermedad. Y lo único que conocemos nosotros acá en este hospital es la quimioterapia. No tenemos radioterapia, pero sí podemos conjugar cirugía más quimio. Pero el cirujano de tórax va a decir, pues, en qué TNM estamos. Es lo fundamental para ver estas cosas. Entonces, según eso, ellos van a decidir, ¿hacemos esto o no lo hacemos y solamente quimioterapia? Causa más común de muerte tanto en hombres como en mujeres. Como ya hemos dicho, las mujeres también pues están ocupando ciertos tipos de trabajo en la cual ellas pues quieren ocupar, ¿no? Puestos de los hombres y lo están logrando. Antiguamente, en mi época, pues, en ver mujeres que estén estudiando medicina, jocosamente decían, deben ser machonas, ¿no? Ahora no, ahora las mujeres, son tantas las mujeres que estudian medicina que cuando vean un varón, este debe ser maricón. Ni hija ni mandinga, pero es la situación, ¿no? Es lo que uno quiere progresar mayormente, ¿no? Entonces, está creciente porque tú estás firmando, ¿no? Porque en realidad, pues, hay cambios en los hábitos relativos al tabaco. Entonces, en mi época decían, pues, con filtro, sin filtro, el cigarrillo Inca, que era pues, el más usado en la gente de esa época, ya no existe, pero existen, pues, el Marlboro, existe con filtro, en pipa, igualito es. Entonces, hay una relación, sí, pero depende también del paciente en sí, dentro de su organismo, que es lo que hace que esto se esté dando. Es insidiosa y agresiva, porque en realidad no es cuando tenemos un paciente que ya podemos decir es como en la mañana en Santa Rosa, me dicen, doctor, es un paciente que está viniendo de acá y es una masa. Entonces, si es masa, uno directamente su cerebro dice cáncer, tumor, no, masa. Entonces, cuando vemos la placa ya cambió la situación. Entonces, como le digo a mi grupo, nunca digan podría ser, o describan. Ahora, entonces la otra pregunta es, muy bien tu descripción, ¿qué podría ser?
Ahí está el problema. ¿Qué ves y qué es? Nada más. ¿No? Se descubre en la sexta década de la vida. ¿Por qué no en la 50, en los 40 años? Porque yo he visto un cáncer Borman 4, Borman 3, cáncer gástrico en muchacha de 22 años. Digestivo. También hemos visto cáncer pulmonar. Me acuerdo mucho de un chico de 20 años de edad, que su mamá era trabajadora del hospital, y como a mí me gustan mucho los procedimientos, doctor, usted me dice, yo se lo hago. Amarillo citrino. Ah, señora, 20 años más amarillo citrino, no tenía mosada, citoquímico exudado, pero el mismo no nucleares. Esto es cáncer, esto es TB, señora, no se preocupe. Y le empezamos tratamiento por ser pues mamá de trabajadora con tu hijo es. Ella aceleró el resultado de la biopsia y salió un adenocarcinoma metastásico a pleura. Entonces, como le dije a mi grupo, no todo en medicina es vertical, ¿no? 2 más 2 es 4, mentira. Einstein dijo que era 5 con un artificio y lo demostró. Ese es el asunto. Por eso es decir, no decir, hay que hablarlo en otro tipo de idioma. En el año 58, 171.000 casos nuevos de cáncer en Estados Unidos, pero hay que ver la población que ellos manejan. Como en Brasil, ¿cuál es la población de Brasil? Creo que duplica, triplica la población de Perú. En el Hospital 2 de Mayo, 2002-2003, en un año, el servicio de neumología tuvo un total de 27 casos de cáncer pulmonar, diferentes estirpes. En un año, 27, si dividimos 27 en 12, sería pues más o menos un promedio de 2.2 cánceres mensuales. Ahora no, ahora el cáncer es pues 4 o 5 mensual. Entonces la cantidad de cáncer que tenemos es bastante. Y incluso hicimos un trabajo que no lo llegamos a concluir en el año 2015 y 16, en la cual pues los pacientes que venían con cánceres venían pues de San Juan del Lurigancho, de Bayoa, en una estación ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? En Estados Unidos, antes de hacer una población, un conjunto habitacional, ellos ven pues si hay radioactividad o no en el suelo. Acá en Perú, asentamiento humano Vizcarra, queremos titulación, tome su titulación y no molesten. Pero de esa zona está viniendo mucho cáncer. Entonces, ¿qué sucede? Pero no es cuestión pues de los padres, ¿no? Porque es cuestión pues 50, 60 años, como dice la literatura, con 50, 60 años pues tendrán 2, 3 hijos, pero están en el mismo lugar donde ellos habitan. Entonces la radiación no es el radio, sino el radón, un producto derivado del radio, que no se ve ni se siente, no se huele. Entonces, eso ya corresponde a un trabajo de investigación, ya hay que hablar con los epidemiólogos, ¿no? O salud ambiental, mira, compadre, de aquí hay mucho cáncer. ¿Qué es lo que pasa? Mira, pues, si hay radioactividad o en qué trabajan, no sé, algo de ahí teníamos que ver. Entonces, eso es lo que nos llevó a esto, ¿no? Es el más trágico, ¿por qué? Porque ya podría haberse prevenido, pero la situación, pues, es ¿cómo se previene algo? ¿Cómo se previene? Ustedes salen de noche, el Hospital 2 de Mayo y lo cuadran a una cuadra, le quitan todo y se acabó el asunto. Entonces, ¿qué significa prevenirlo? Es una bonita palabra, pero ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer para no tener tuberculosis? Como mi grupo me ha visto, yo no uso mascarilla. Con esta cara, pues cualquier germen se asusta y no entra. Entonces, ese es el asunto. Pero yo sí exijo que mis alumnos usen mascarilla. Pero la cuestión no es cuestión de ponerse pues un hueso en la cabeza, ¿no? El hombre se lo pone, qué ridículo es se lo pone una dama, qué elegante, qué bonita mujer. Entonces, esa es la situación, porque la mascarilla hay que ponérselo con un patrón que nosotros llamamos pues de ajuste. Entonces le pusimos una escafandra tipo astronauta,
le metemos un gas y el gas no tiene que ser olido por la persona. Si no es olido por la persona, el ajuste es bueno, porque si algo entra, algo sale, ¿correcto? Entonces el ajuste de la mascarilla tiene que ser al 100%. No es que yo me pongo mi mascarilla y ya, no es eso. Entonces, no es por asustarme, pero de todas maneras hay que ver. Y como dice la literatura, en la actualidad la efectividad del tratamiento es limitada. Para ti sí, para ti no, para este grupo sí, para este grupo no. Entonces, ¿qué significa? Significa que probablemente esté muy avanzado, si está en el pulmón izquierdo, ya está en el derecho, o ya se mandó a otros órganos, lo que nosotros llamamos metástasis. ¿Por qué oncología, antes de iniciar el tratamiento oncológico o de quimioterapia, pide una tomografía, ¿no? Una resonancia tóraco-abdominal? Por algo. Porque puede ser metástasis de un órgano intraabdominal hacia el pulmón o del pulmón hacia otros órganos. Algunas enfermedades con el pulmón, yo he visto 2 casos en este hospital. La tuberculosis deja una cicatriz que es metaplasia. Después de la metaplasia viene la displasia y después viene el cáncer. El primer caso que nosotros vimos fue de una mujer con tuberculosis, pero esta fue asociación de TB y cáncer. También hay ese tipo de patología. Entonces es una mujer que entró por BK positivo 2 cruces con una imagen apical en el lóbulo superior derecho. No teníamos tomógrafo. BK, pues listo, se acabó el asunto. Pero la paciente siempre, yo pido que vienen a controlarse esas cosas. Todavía no existía que el paciente con TB era diferido a su centro de salud, porque la TB era poco. No es que era poco, sino que no estábamos concentrado. Y la paciente viene y me dice, pero doctor, ¿cómo va? Bien, doctor, pero estoy saliendo, me sale leche por el seno. Me dice, ¿estará gestando? No, doctor, nada, doctor. Que Dios y la Virgen me ilumine y me cierre todo. Entonces le examinamos bien y la imagen, supuestamente que era problema de TB, había aumentado de tamaño. Sin querer o queriendo, le hicimos broncofibroscopía y salió un adenocarcinoma. Y eso fue pues factor de que nosotros llamamos, son sustancias biológicas que el cáncer produce y da otra patología. Tiene un nombre especial eso. Ahorita me voy a acordar, ¿ya? Pero sucede así. También tenemos un paciente con tuberculosis que vino bajando de peso, sudoración, astenia, cansancio, TB nuevamente, pues TB. Se acabó el asunto, pero BK negativo, hicimos bronco, cepillado, aspirado y hacemos biopsia. Y la biopsia sacó un cáncer sobre una cicatriz de TB, mayormente. Entonces, o sea que la tuberculosis y el cáncer también van de la mano, pero es raro, pero hay que pensarlo, porque el médico que no piensa se queda ahí, ¿no? El que sigue. El fumar, mayormente, más del 87% de los casos está relacionado con este 87% de los cánceres del fumar. Pero también hay que ver, pues, que aquí los muchachos mayormente, pues, que tenemos nuestros vicios, ¿no? Yo mayormente cuando daba un examen, yo sabía que estaba aprobado. No me interesaba si era con 10.5 o 10.7, porque este era aprobado medio punto a favor del alumno, nos íbamos al billar. Y el billar, pues todo el mundo fuma, pues aquellos que han entrado al billar, pues los billaristas fumaban, pues diestra y siniestra. Eso es lo que llamamos, pues, el fumador pasivo. Yo no lo fumaba, pero sí aspiraba ese humo. Y ese humo hace más daño que el que lo fuma. Porque a veces el que lo fuma, pues, lo aspira y lo bota. O la mujer, ¿no? El hombre que es elegante, pues, que se llama el golpear, ¿no? Lo aguanta,
la señorita cometa usted y le forma un corazón ahí con el antes, pues, ¿no? Pero ese golpear hace más daño, porque hay que retener eso. Pero es elegante, ¿no? Al final de cuentas, pues, de algo hay que morir, ¿no? Pero no a los 20 ni a los 30, ¿no? Muere a los 80, pues, y bien muerto queda. Ese es el asunto. En el cigarro contiene más de 4.000 elementos químicos. ¿Cuál de ellos me hace daño? ¿Los 4.000? No creo, ¿no? Otros cientos de estos agentes aumentan el poder de cáncer de estos agentes carcinógenos. Uno es directo y el otro me aumenta la potencia de aquellos que son directos. Eso es lo que me da a entender. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos son los que más daño hacen y son los que están más relacionados con el cáncer pulmonar. El resto aumenta esa potencia que yo mayormente, ¿no? Otros agentes químicos también afectan a los no fumadores, que son aquellos que fuman de segunda mano. O sea, el fumador que es fumador es el activo. El que no lo fuma, pero lo aspira, es el pasivo. Pero esta literatura me habla de segunda mano, haciendo que el fumar de forma pasiva sea otra causa importante de cáncer pulmonar. Entonces, la intención no es, pues, si fuma o no fuma. ¿Fumas? No, pero nunca fumas. Ah, sí, doctor, pero ya lo dejé, pues. ¿Hace cuánto dejó de fumar? Hace 10 años. ¿Y cuándo fuma? Ah, doctor, una cajetilla diaria, y entre mejores 2 cajetillas diarias. Pero el paciente dice no. Entonces, pero nunca, como decirle, pues, ¿cuántas enamoradas has tenido tú hasta ahora? No, soy virgen, mentiroso. ¿Ves? Podrá ser virgen, pero ha tenido sus enamoradas, pues, ¿cuál es el problema? No, de la chica no podemos hablar porque después nos enjuician. El hombre tiene 22 veces más posibilidades de contraer cáncer pulmonar y las mujeres que fuman tienen 12 veces más posibilidades. Son posibilidades, no es que yo fumo mañana tengo cáncer, no, es por la cantidad y por el tiempo, mayormente. Cuanto más fuma, cantidad, años, y qué profundamente inhalo, entonces es inhalar, golpear, lo que llamamos en el argot de los fumadores, mayor es el riesgo de contraer cáncer, pero si se deja de fumar, hay que tener mucho cuidado con esto, el riesgo disminuye constantemente cada año, a medida que las células anormales son reemplazadas por células normales. Está escrito en un libro, ¿no? Si yo dejo de fumar, todo retrocede y va. Habríamos que ver. También habríamos que ver en qué estadio histológico lo hacen para decir esto y escribirlo. En los libros está, pero yo pongo mis dudas. Va a depender del estadiaje. Mayormente. El que sigue. Se considera el radón. Ese es el producto que mayormente derivado del radio, que no se siente, no se huele, no se ve, pero está presente ahí. Entonces, antes de hacer una urbanización, hay que ver si está presente esta sustancia o no. Porque no a todos nos va a dar cáncer, porque hay cierta susceptibilidad mayormente, ¿no? Que se halla en las rocas y en el suelo. Y hablando de rocas, mayormente el círculo de población que es a nivel de Lima son esos los cerros. Cerro San Cosme, Cerro El Pino, son cerros, pero esos están llenos de TB más que de cáncer, ¿no? Entonces, leamos. Otra causa principal del cáncer es la exposición a carcinógenos. El asbesto, la más conocida sustancia industrial, estamos en época de industrialización. Se dice pues que ese Eternit, los primeros Eternit eran radioactivos, ahora ya no lo son. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Que en Estados Unidos probablemente han tenido que pasar años, siglos, o los hombres son más propensos a cuidar a la sociedad. Entonces, hoy día, por ejemplo, hablaban de Toledo, ¿no? Ningún periodista ha entrado porque no hay ¿cómo se dice? No hay fotos, no hay audios. Acá en el Perú, ¿no? Pues yo recibo noticias de semana y semana. Y de frente, ¿no? Adentro y se acabó el asunto. No hay ningún inconveniente en esas.
Hay otras sustancias como el uranio, el arsénico, el níquel, plomo, cromo, radiaciones ionizantes y los rayos ultravioletas, factores genéticos y tendencia familiar. El cáncer no se hereda, hay tendencia. El papá muere de cáncer de estómago, es lo más común, la mamá de cáncer de mama, es lo más común. Entonces, pero hay tendencia. Si hay esa tendencia y otra mujer, ay, cuídate de la mama, cuídate del útero, que son los cánceres más propensos en la mujer. Entonces, esa es la situación mayormente. El que sigue. Cuadro clínico. En sus etapas iniciales es pues silencioso, porque es una enfermedad crónica. ¿Cuándo nos damos cuenta que el paciente ya podría tener un cáncer? Tiempo de enfermedad, todo con expectoración hemoctoica, este debe ser TB, está bajando de peso, inapetencia, pero no suda. Entonces, la historia clínica tiene que ser bien concisa, bien precisa y bien preguntada. No es cuestión que me dijo y me das. Normalmente en este hospital estamos ya nosotros reclamando porque los residentes y los internos hacen historia de médico asistente. El médico asistente también tiene que ponerse fuerte en ese sentido, porque la historia clínica es fundamental. No, ahora los médicos asistentes estamos haciendo historia. ¿Por qué? Porque es tan pobre los datos que uno mismo tiene que preguntar, mayormente. ¿No? Es como en la mañana, ¿desde cuándo? No, doctor, desde mayo estoy mal. Desde mayo no creo. Entonces el paciente, no, doctor, hace un año. Hace un año camino y me canso. Me tengo que parar para seguir andando. Entonces es más atrás todavía. Los síntomas mayormente son tos crónica, enfermedad crónica, hemoptisis, dolor de pecho, puede ser pues una tuberculosis con compromiso de pleura, por eso me da dolor de pecho, pero el dolor de pecho tiene que ser características pleurales, ¿no? Aumenta al hablar, aumenta la inspiración forzada, aumenta cuando se ríe, ¿no? Ahí puede haber obstrucción bronquial, pero esta obstrucción bronquial pues tiene que ser pues al 100% el cierre para poder dar disnea, baja de peso. Son pues cosas mayormente que vemos en TV, pero por el antecedente de fumar, entonces ya mi cerebro va pues cáncer, mayormente, ¿no? ¿En qué trabaja? No, yo trabajo aquí en esto, ya también podría ser. Entonces son cosas que la misma historia clínica nos va a orientar. La susceptibilidad de cáncer pulmonar depende fundamentalmente de 4 tipos de genes, que eso lo tenemos nosotros, ¿no? Los oncógenes, supresores tumorales, codificadores de enzimas convertidoras precarcinogénicos en carcinogénicos e inhibidores del carcinogénico. Eso lo tenemos nosotros. Entonces, la última, para evitar el cáncer, evitar manos de terrar, es llegar a esto, ¿no? La ingeniería genética, desarrollar eso para evitar este tipo de cáncer. El que sigue. Este, por ejemplo, es el estudio que hicimos en 2002-2003, ¿no? 27 casos, eran 19 masculinos y 8 femeninos. Siempre las mujeres tienen, por el mismo trabajo, mismo sexo, a partir de los 31 a 40, 4 casos, no había mujeres, 41 a 50, 1. Entonces, miren ustedes la predominancia, y la misma literatura dice, predomina más en hombres que en mujeres, y es verdad. Un trabajo de investigación que uno lo hace, es poco de decir, ¿no? En Estados Unidos que va a haber un árbol así. Ya, es la verdad, ¿no? Yo quería, vayan al Corbeto, pero ya lo habían ocupado. Entonces, el asunto es cómo. Entonces, y la investigación es para certificar lo que lo dicen del extranjero, es cierto. O qué variantes tenemos nosotros. El que sigue. Entonces, ¿qué sintomatología tenía en todos estos casos? El mayor caso tenía 22 casos con tosedores crónicos. 22 casos con disnea. Si hay disnea, quiere decir que el compromiso del parénquima pulmonar ya es bastante avanzado como para cansarse. Y o hay obstrucción bronquial extraluminal y o
obstrucción luminal o intraluminal o intrabronquial, que me esté quitando bronquiotronco de izquierdo, ya pues no hay pulmón, lóbulo superior e inferior, no están funcionando. Entonces es la cara. Dolor torácico, que me puede decir por compromiso de pleura, son 17 casos, baja de peso 17 casos, hemoptisis 9 casos, disfonía 6 casos. ¿Pero qué tiene que hacer la disfonía en cáncer pulmonar? ¿No? ¿Qué pasa? El asunto es, pues, hay los recurrentes laringios, y el mayor recorrido es el que tiene el lado izquierdo. Y si hay un cáncer a ese nivel y compromete el recurrente laringio, tiene que haber esto, disfonía, de todas maneras, ¿no? Expectoración, 2 casos, ¿no? Quiere decir, si no había poco expectoración, quiere decir que esta tos era crónica y seca. Temperatura, 2 pacientes con temperatura, ¿no? El que sigue. ¿Qué antecedente tenían estos 27 cánceres, ¿no? 9 fumaban tabaco y hacen 37.5. Alcohol, 8 casos. Pero más la mayoría de hombres toman y fuman, ¿no? Y como digo yo también, a mí me gusta tomar, como le dije a mi grupo, me gusta tomar y salir con mujeres. Claro, pues salgo con mi mamá, mi esposa, la nieta. Salvo mujeres. Agricultor. Entonces, ¿el agricultor qué tiene que ver? Pero es que el agricultor también pues fumiga. ¿Y qué tipo de fumigación usa o qué tipo de producto? Porque ellos usan más órgano fosforado. Pero ¿qué otra más? Entonces, epidemiológicamente, entonces acá tendría que estar la medicina salud ocupacional, ¿no? Albañil, 1. Entonces, ¿qué cosa es el albañil? Cemento, arena, pero también toman y fuman. Entonces debería aumentar este índice, mayormente. ¿O es que la pregunta no fue muy adecuadamente hecha? Y algunos pacientes también, cuando son eventuales, ellos te dicen que no fuman. No soy fumador. Si sigues indagando, recién te dice, a veces en una reunión, te dice, pero de frente te dice que no fuma. No, es como que me diga a mí, ¿usted fuma, doctor? No, pero nunca ha fumado. Bueno, sí, cuando me invitan, porque no me gusta fumar, ¿no? A veces cuando voy a mi grupo, me dicen, oye, fúmate, Juan, ya, padre, ya, fumo un cigarrito. Pues. Pero si me preguntas en este mes de julio, ¿cuántos cigarrillos ha fumado? Ninguno. Y al año empecé a haber fumado 2, 3. Pero depende de la susceptibilidad también, pues. Ya están expuestos a las veces, más el cigarro, ya está peor. Entonces, es un montón de factores, ¿no? El que sigue. Tipo histológico. El más común, el adenocarcinoma, 8 casos. Después tenemos cáncer epidermoide, 6 casos. Carcinoma diferenciado, 4, mesotelioma, 1, leiomioma bronquial, 1 y cáncer a células grandes, 1, mayormente. Es el estirpe celular que más hemos encontrado. El que sigue. Y esto va siempre de la mano con la literatura internacional, pero siempre es bueno certificar que nosotros también tenemos este tipo, ¿no? 10 casos con derrame pleural, o son metástasis del pulmón a pleura, o extra torácico con metástasis a pleura. 10 casos, pues si de 27 es como 40%. Del parénquima pulmonar puro, 9. Nodular, o sea, patrón radiológico, 4 nódulos o 4 masas, porque nódulo es una cosa y masa es otra cosa, depende del tamaño. 2 literaturas, aquellos que les gusta leer, uno dice de 3 centímetros para abajo, el nódulo, y por encima es masa. Otra literatura dice de 5 para abajo, el nódulo, y de 5 para arriba es masa. Depende de la literatura que ustedes lean, pero también depende de la literatura que el profesor enseña. Porque yo me acuerdo una vez,
cuando yo estaba pues hasta tercero de facultad, pues, chivato en Pampa era yo, estudiaba así para pasar. Cuando me dijeron que el internado era por nota, ya había perdido 3 años. Y mi más baja nota era P16. La más baja nota ya cuando me puse a estudiar. Y la más alta era 19. Entonces, yo leía de los libros, ¿no? Mis padres me compraron los originales porque en esa época no había fotocopia. Y había que trompearse en la facultad para obtener un libro. Entonces, por mi carácter, a mí me sacaban los libros por lo bajo. Yo lo leí en la noche y lo devolví al día siguiente. ¿A qué hora entra? A las 8, 7:30 estoy entregando el libro. Entonces yo leía, y para sacar 20, profesor, disculpe, pero acá la literatura dice esto, y usted dice, ¿cómo has dicho? Que yo he leído acá y usted ya. Y yo pongo lo que yo enseño. Doctor, suficiente. Es así. Nada más. Cavitario. ¿Cuál es el cáncer que más se cavita? Es el epidermoide. Entonces encontramos tres masas, dependiendo de la literatura, 2 casos, para un patrón intersticial o broncoalveolar, podemos llamarlo, 2 casos, y un cáncer que hizo neumotórax, un caso. El que sigue. Procedimiento diagnóstico. Siempre el procedimiento diagnóstico de avanzada, pues, es la radiografía de tórax, frontal y lateral. Después, ¿qué más podríamos hacer? PAP en esputo es fiable hasta un 75%, pero con la venida del bronco, ya no, todo el mundo se ha olvidado. Pero hay que tenerlo presente porque cuando lo sospechemos y estén haciendo sucesivos, cuando el Dios todavía no ha llegado, pedir PAP en esputo, pero tiene que haber un experto viendo células atípicas. Va a depender del tiempo también, ¿no? TAC pulmonar ayuda a delinear el tamaño del tumor y su relación con otras estructuras vecinas, ¿no? Broncofibroscopía, hay que hacer cepillado, aspirado, biopsia endobronquial y o transbronquial, BIPA. Mayormente en nuestro servicio ya estamos aumentando nuestras cantidades de BIPA, de la biopsia pulmonar transparietal. Son más rápidas, no conllevan mucho riesgo. Bajo control radiológico, en más del 80% de los tumores se obtienen buenas muestras, pero control radiológico. Ahora se hace con control tomográfico. Pero el asunto depende pues, de la manualidad que uno tenga en las manos, ¿no? Yo las hago sin control radiológico. Al residente le estoy yo enseñando qué puntos de referencia anatómicos hay para entrar a hacer esa imagen. Entonces, ¿en qué costilla está? La tercera costilla, cuenta, 1, 2, 3, aquí está. ¿Qué tal profundidad tiene? Para usar la aguja Trucut. Entonces, todas esas cosas se hacen con reparos anatómicos. Otro reparo anatómico sería la punta del omóplato. Si hay un derrame a la punta del omóplato, abajo. ¿Ves? Entonces, o del mismo esternón, ¿no? Del manubrio y del cuerpo. Entonces, uno ve y esa zona y uno hace lo que normalmente los residentes están haciendo BIPA. El que quiere hacer, aprende. Toracocentesis, de hecho, si hay un derrame y nosotros pensamos en cáncer, hay que pedirle ADA, hay que pedirle citoquímico y biopsia de pleura y PAP en esputo. No, o PAP en líquido pleural, mediastinoscopía. Bueno, en realidad el hospital hubiese tenido 2 mediastinoscopios, pero por cuestiones administrativas o de la dirección se lo llevaron a otros hospitales. Porque hay, como se dice, hay que ser mosca para este tipo de casos. Listo. Y en realidad la sensibilidad es el 90% y una especificidad cerca al 100%. Nuevos estudios han demostrado la existencia de ciertos marcadores genéticos a las personas que pueden tener mayor riesgo de contraer cáncer de pulmón. Entonces, una de ellas es tomografía de emisión de positrones. Ya tiene en el Perú, lo tiene las fuerzas, los militares y hospitales grandes como el Seguro. En salud todavía nadie lo tiene. Pero es fácil, ¿no? Técnica de diagnóstico reciente se basa en la actividad biológica de las células neoplásicas
En este procedimiento se inyectan moléculas de azúcar radiactivas que son captadas por las células cancerógenas y la metástasis con mayor rapidez que las normales. Entonces, dan sustancias radiactivas rápidamente captadas por las sustancias, por los tumores y se toma la impresión. Entonces, y eso me indica que podría ser un cáncer. El que sigue. En realidad, por ejemplo, esta es una radiografía, ¿no? Una imagen tumoral que me está ocupando prácticamente casi la mitad. Ahora, los trabajos de investigación, pues, estamos llevando uno de cáncer, de TB, perdón, en el cual los americanos han dividido los campos pulmonares en tres, son 6. Entonces, acá sería, pues, 1/6, compromiso pulmonar. Porque sería 1/3, 2/3 y 3/3. Pero miren, porque si esto es el tumor, esta es una masa, la tráquea está fija. Es lo que los radiólogos dicen, pues, mediastino congelado. Porque no hay nadie que lo esté empujando, porque ya debe estar infiltrado con ganglios a esa zona, por eso no se desplaza la tráquea. Ahora, si no se desplaza, el diagnóstico diferencial podría ser un quistidático. Entonces, hay que pensar siempre en las posibilidades diagnósticas u otras. Entonces, miren la imagen de esta que sigue. Entonces, la lateral me ayuda porque en realidad pues no está está en la parte apical y posterior, más no en la zona anterior. Si es así, entonces le puedo hacer una bipa por la espalda. ¿Ves? No hay ningún problema. El que sigue. La clasificación. La clasificación actual es pues, a células pequeñas y a células grandes mayormente. Las células pequeñas son células pequeñas, lo llamamos en avena, mixta, que podrían ser pequeñas y grandes, y combinado de células pequeñas. Está relacionada con el fumar. Las células pequeñas mayormente están relacionadas con el fumar. Puede dar el cáncer, pero más células pequeñas es con el fumar. ¿Por qué pequeñas y por qué? Se multiplican rápidamente y se extienden a otros órganos. Son las más agresivas, las células pequeñas. Se originan cerca de los bronquios, entonces son centrales mayormente. Representan el 20% del total. Su tratamiento o es quirúrgico o radiación. A células no pequeñas es más común el adenocarcinoma, que es más periférico, ¿no? 40%. El escamoso, el epidermoide, 25 y 30%, que es central. Células claras, el carcinoide, mucoide quístico, sarcoma, linfoma, representan el 80% del total. Además de utilizarse quimioterapia, radiación, se usa cirugía, láser, terapia fotodinámica, son casos seleccionados. Nosotros solamente diagnosticamos, mandamos a onco lo único que hace es quimio, porque no tenemos para hacer radiación, no tenemos. Entonces se difiere al INEM. Y tampoco la cirugía es muy poco lo que hemos operado en este hospital sobre cáncer, o sea, tratamiento combinado, lo que podremos llamarlo. ¿El que sigue? ¿Ah? ¿El láser? ¿Drenaje? No, el láser. Láser. Claro, depende del tamaño. Porque si está endobronquial, entonces, ¿cómo sé que esa imagen dentro del bronquio ya dio metástasis? Tomografía. ¿Qué tamaño es? Con láser se lo quema. Pero ¿cómo hacemos el seguimiento? No te estoy diciendo lo que por lógica. El médico tiene que también trabajar con lógica. Porque si es pues con fototerapia fotodinámica, nosotros con el doctor Hidrogo estamos haciendo fulguraciones de imágenes endobronquiales. Entonces, el médico, más hacemos con cirugía, cabeza y cuello. El médico trae su aparato y nosotros lo manejamos. Con el bronco, mayormente. Pasamos una esto y con eso vamos quemando. Entonces, debe ser igualito con el de láser. No tenemos esa. Ahora, eso va a depender si el servicio quiere crecer. Entonces, ¿cuántos casos tenemos para láser, no? Cuando yo era jefe, quisieron contratar el grupo a un colega para que haga broncofibroskopía rígida. Está bien, no hay ningún problema. Pero ¿cuántos casos me va a hacer él en un mes?
Porque yo tengo que justificar la compra de ese aparato. Si me va a hacer uno al mes, no, pues compadre, yo no voy a gastar. Pues. ¿Y qué trabajo va a ser? ¿Tu trabajo o el mío? Porque es así. No se le contrató. Se fue a Santa Rosa. El Santa Rosa es un neumólogo más. Es un neumólogo más. Pero muy pocas broncofiloscopías rígidas. Porque ya no está, ya no se usa mayormente. Tiene sus indicaciones, pero es mayormente cuando hay hemoptisis severa. Pero ahí tiene pues que sedarlo, porque meterle es como un sable. El broncofiloscopio es de este tamaño, solamente llega hasta carina principal, nada más. Entonces, carina es acá, hasta afuera de la boca. Es un sable, mayormente. El que sigue. Este es un cáncer, ¿no? Mayormente no vamos a escribir, pues, a ver, ¿no? Se origina periféricamente, ¿no? Si está muy periférico es un adenocarcinoma, ¿no? Si es central es un epidermoide, ¿no? El microscopio óptico, formaciones glandulares, ¿no? Adenocarcinoma, estructura papilar y producción de mucina, moco. Inmunistoquímica, citoqueratina de bajo peso, antígeno, carcinoma embrionario y antígeno de membrana celular. Entonces, eso es una descripción más o menos de cómo puede ser. Hay un bronquiolo alveolar que es un subtipo. Lo vemos, sí, hemos visto, pero es poco. El cáncer epidermoide, ¿no? En zonas de epitelio crónicamente dañadas, pasando por las fases metaplasia, displasia y carcinoma. Es el tipo celular con mayor tendencia a la cavitación. Los cánceres, 3 o 4 que hemos tenido en esa época, fueron por cáncer epidermoide mayormente, ¿no? Histológicamente, presencia de queratina y de puentes intercelulares. Esto me lo tiene que decir el patólogo, pero mayormente el patólogo, hay dos tipos de patólogos, uno que describe y el otro que te más resultado. Hay otro que dice resultado y se acabó el asunto. Invade localmente hasta diseminarse sistémicamente. El que sigue. Células pequeñas, ese es el más agresivo, es el 20% y el que está más relacionado con el fumar, ¿no? Tendencia a metatizarse tempranamente a mediastino y extratorácicos. 85% de los casos se originan en las células submucosas de la vía aérea central. Histológicamente hay proliferación de células de borde mal definidos, citoplasma escaso, cromatina nuclear de grandes filas. Mayormente este sería más para el patólogo que para nosotros, pero nosotros tenemos que ver, porque en realidad a veces el patólogo dice, mira Juan, me dice, mira, a ver qué cosa veo, yo solamente veo puntos azules, pelotitas, pero mira, pues ya. Entonces, eso que tú dices, pelotita azul, es la cromatina que ha crecido, está aumentada. Sí, eso ya sé, le digo, eso ya sé, ¿ya? Pero yo quiero, dime, esto es así, entonces otro que me enseña, ya yo sé, es un cáncer. Entonces, ese es el asunto. El síndrome paraneoplásico, ese era lo que tenía esta mujer, es un paraneoplásico. Me presenta el 10% de los pacientes. Puede representar la primera manifestación de enfermedad o el primer signo de recurrencia tras el tratamiento. Normalmente secundarios a la producción de sustancias biológicas activas por el propio tumor o como respuesta orgánica al mismo. Entonces, están con un cáncer y que no tiene por qué dar metástasis, no es metástasis, sino por síndrome paraneoplásico, la paciente empezó a fabricar leche. Entonces, es un paraneoplásico. Entonces, yo no me estoy, ahora me estoy siempre buscando esto, porque es raro, ¿no? El que sigue. Marcadores tumorales. Cuando hay un cáncer, siempre hay que pedir marcadores tumorales. El marcador tumoral no es de diagnóstico, es de pronóstico y seguimiento, pero no es de diagnóstico. Un marcador tumoral elevado te está tocando la puerta o la ventana y te está diciendo, oiga doctor, aquí hay un cáncer, póngase usted a buscar. Pero por la sintomatología uno puede ya estar manifestado igual, ¿no? ¿Cómo sería el cáncer de útero? Tiene que haber dolor en bajo vientre. Por aumento de tamaño puede haber abombamiento. Si ya dio metástasis a cavidad abdominal libre, puede haber ascitis.
pídele marcador y sale elevado. Ahora, ¿por qué le digo que no es específico? Porque una vez yo mandé a buscar este marcador tumoral, siempre pido alfa-fetoproteína, antígeno carcinoma embrionario y CA-125. De laboratorio me llamaron, el laboratorio particular, doctor. Sí, el doctor Sosa, sí, dígame, doctor, usted ha mandado un paciente varón para hacerle un CA-125. Sí, le digo, ¿cuál es el problema? Que eso solamente lo hacemos a las mujeres. Un momentito, le digo. ¿El hombre no tiene cáncer epidermoide? Ah, sí, doctor, ya, disculpe, no te preocupes, porque el cáncer más común en las mujeres de ovario y es tipo epidermoide. Por eso, no es de diagnóstico, solamente avisa, hay un cáncer por ahí creciendo, ponte a estudiar a buena historia y te vas a orientar mayormente a eso, ¿no? Sustancia producida o inducida por la célula neoplásica que refleja su crecimiento y o actividad. Si es un paciente con cáncer pulmonar, vamos a poner que sea 125 elevado, yo le doy tratamiento, entonces quiere decir que esa cantidad va a bajar. Y si es 0, quiere decir que hay un buen tratamiento. ¿Y cómo lo sigo en el tiempo? Con el mismo marcador tumoral. 5 años tiene que mantenerse bajo, o valores normales, y al 5.º año libre de cáncer, alta. Pero ¿qué pasa si yo al 3.er año veo que el CA-125 vuelve a elevarse? ¿Es el mismo cáncer que se ha activado o otro cáncer de la misma especie o de la misma estirpe celular? Entonces, esas cosas sirven para esto, ¿no? Por eso, conocer la presencia, evolución, la respuesta terapéutica. No son específicos de un tumor. Ustedes van a decir el cifra 21, específico por cáncer pulmonar. No es así. Porque cifra 21 también hay otros cánceres que lo activan y aumenta su producción. Que esté más constante en cáncer pulmonar, sí. Eso sí. Cuando hicimos el segundo trabajo, entonces nosotros estábamos demostrando que el alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoma embrionario ya fueron. Entonces, más trabajábamos con cifra 21 y CA-125 y demostramos que eso es mayor tendencia. Entonces, la propuesta era que ya no compren alfa-feto ni que compren el láser, carcinoma embrionario, y con ese dinero me compren cifra 21. Entonces, trabajo de investigación es para eso, dar mayor facilidad, disminuir el gasto y dar un buen tratamiento adecuado mayormente. Con frecuencia hay falsos positivos de los marcadores tumorales. Están asociados a enfermedades de los tejidos que estos sintetizan, catabolizan y eliminan. La sensibilidad de los marcadores tumorales varía en relación con el estadio tumoral. Suele ser baja en los estadios iniciales y elevados en los estadios más avanzados. Pero los cánceres siempre lo agarramos bien avanzados, por no decir avanzados. Esa imagen que le hemos visto, pues es una imagen, pues todo 1/3 de un pulmón está afectado, entonces es algo crónico. Y pedir marcadores, de hecho tenemos que encontrarlos elevados. Si no lo encontramos elevados es porque hemos diagnosticado, hemos hecho mal historia, hemos examinado mal y no es cáncer. Pero aquí pues no son útiles en el diagnóstico, ya vamos recalcándolo bien, pero sí para el pronóstico, diagnóstico precoz de recidiva y control evolutivo de un tumor. Para discriminar si una elevación sérica de un marcador tumoral se debe a una enfermedad benigna o maligna, se usan 2 criterios: concentración del marcador tumoral y control evolutivo. Mayormente. Listo, el que sigue, ¿no? Estos son los marcadores tumorales que normalmente estamos pidiendo. Por decir, el antígeno carcinoma embrionario en esta cantidad normal, menos de 5 nanogramos por mililitro. ¿En dónde lo encontramos? Lo encontramos también en enfermedades pulmonares crónicas, en hepatopatías crónicas, insuficiencia renal, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn. Entonces no es específico. No es específico. Me inducen, me dicen que hay algo que está creciendo. Nada más.
¿ves? Mayormente en la mayoría de neoplasias epiteliales, digestivas, tanto colon, recto, estómago, páncreas, mama, ya todo, pues, sale positivo, en un cáncer sale positivo. La historia clínica me va a decir, es de esto, mayormente, ¿no? Principal aplicación, carcinoma de colon y recto. Bueno, pues, pero hay otros marcadores actualizados, mayormente. El que sigue, cifra 21, ¿ves? Raya 1. Tumoral identificado con un componente de citoqueratina 19. Valor normal, marcador tumoral de amplio espectro. ¿No? Es amplio espectro. Mayormente, igualmente la enolasa neuroespecífica, el ProGRP, el que sigue, la glucoproteína, el antígeno, entonces el CA125, ¿no? Mayormente dentro del perfil de los marcadores tumorales, los siguientes marcadores sugieren la histología más probable, no es, o es para, es más probable. Adenocarcinoma, ¿no? Antígeno carcinoma embrionario, carcinoma de células escamosas, cifra 21, rayo 1, cáncer de célula grande, cifra 21, rayo 1, y este, no me acuerdo de esta acá, cáncer de célula microcítica. Es lo más probable. El que sigue. Histológicamente suceden los cambios, ¿no? Proliferación de células basales. O sea, cómo se desarrolla, cómo se llega a un cáncer, ¿no? Desarrollo de células atípicas y nucleolos primarios. Acá podemos hacer el PAP, ¿no? Viene la estratificación, después la metaplasia escamosa, carcinoma in situ y carcinoma invasor. Entonces hubo un boom para el cáncer de estómago, ¿no? Los japoneses, ¿no? Hacían pues endoscopías gástricas y llegaron a hablar mucho del cáncer in situ. Cáncer pequeño que no da mucha molestia. Pero imagínate pues una fábrica que tenga 1000 trabajadores, a todos hacerlos pues endoscopía digestiva, ¿cuánto me sale? No, como empresa. ¿Ves? Pero en el extranjero sí lo hacen. Pues acá no, pues acá la contrato para que trabajen una mina, ya estos 5 años ya le doy de alta, ya señorita, muchísimas gracias. No necesitamos porque el próximo año me hace neumoconiosis y yo tengo que mantenerla por neumoconiosis. Ese es el asunto, esa son la legislación laboral mayormente. Pues. La metástasis más frecuente del cáncer pulmonar es a hueso. Por eso los oncólogos piden pues mayormente tomografía de tórax y abdomen, pero para ver también si hay metástasis a órganos extrapulmonares y órganos también llamados hueso, al hígado, ¿no? Con el escáner, suprarrenales y cerebro mayormente. El que sigue. Etapa de extensión. Una cosa es etapa de extensión y otra cosa TNM. Etapa oculta, solo en el esputo, PAP en esputo, pero ya no se hace. Mayormente lo encontramos pues a partir de etapa 1, etapa 0, solo en el área y en algunas capas de células, carcinoma in situ. Pero hay que también saber distinguir la mucosa bronquial de un carcinoma in situ. ¿No? Pero a veces, como dicen, es central o periférico. Entonces, cuando es un periférico, que es el adenocarcinoma, ¿cómo voy a ver un carcinoma in situ si solamente llego hasta aquí y más al fondo ya no? Etapa 1, solo en el pulmón. Etapa 2, aparecen ganglios linfáticos cercanos. Etapa 3, aparecen células en otros órganos del tórax. Puede llegar al mediastino y puede llegar al cuello. Mayormente el cuello es pues por agrandamiento de ganglios. Etapa 3A es operable, etapa 3B no operable, etapa 4 aparecen metástasis en otras partes del cuerpo. El que sigue. Clasificación TNM, entonces el T evalúa el tamaño, N los ganglios y la M de metástasis. Entonces, con esto nosotros estábamos haciendo este trabajo, pero el trabajo mayormente no salió porque uno mismo teníamos que leer. El médico asistente tenía que leer el TNM o la tomografía buscando esto. El residente todavía no estaba, entonces era mucho trabajo, ¿no? Entonces, tamaño, ganglios, presencia de ganglios y metástasis. T1, tumor mayormente menos de 3 centímetros. La tomografía sí me da este tamaño.
Y hay una escalerita al costado que me dice de qué tamaño podría ser. Traslocar esa medida al esto y punto, podemos dar. T2 mayor de 3 centímetros y puede también haber dado metástasis a nivel de pleura y producir atelectasia lobar. Entonces, si esa atelectasia lobar quiere decir que está creciendo intraluminal o alrededor de ella. Entonces, son dos cosas. T3, compromiso de la pared torácica, hueso, diafragma y pleura mediastínica. T4, en mediastino, vértebra, derrame y hay lesión satelital. Entonces, si nosotros vemos derrame, este sería un T4. ¿Ah? A ese vamos a ver después. ¿Ya? Ganglios. Sin compromiso ganglionar N0, N1, adenopatía peribronquial, eso lo podemos ver por tomografía. N2, adenopatía mediastinal ipsilateral y subcarinal, eso lo vemos con tomografía, pero hay que entrenar el ojo en ese sentido. N3, adenopatía contralateral mediastinal en escaleno y supraclaviculares. Metástasis, M0 sin metástasis, M1 con metástasis. No interesa dónde, pero es así. El que sigue. Las etapas, ¿no? 1, 2, 3, 4 etapas. 1, etapa A, entonces tumor 1. T1 sería menos de 3 centímetros, no hay ganglios. T2, B, 1B, más de 3 centímetros, no ganglios. 2A, no sería menos de 3 centímetros y con metástasis ganglionar. Claro, N es ganglio, N1 presencia. ¿No? Entonces van así sumando el T3, el 4, las etapas 1 y 2, cuando no tienen compromiso ganglionar, tienen indicación quirúrgica. Pero eso lo podemos definir bien con tomografía. Etapa 3A es quirúrgica. Entonces, etapa 3A, ¿qué significa? T, N1 o T1, 2, 3 y N2. Entonces, eso se define con tomografía y eso se conversa con el cirujano de tórax para hacer una segmentación o una neumonectomía, ¿no? Pero siempre hay que dejarle la posibilidad de quimioterapia, porque a veces se nos pasa, mayormente, ¿no? El que sigue. El tratamiento dependerá del tipo de cáncer. A veces sabemos que es un cáncer y la oncóloga dice, no, está bien, es un cáncer, pero yo quiero saber qué estirpe. Claro. Adeno, tú no digas claro, porque al final le dan las mismas drogas. ¿Cuál es el asunto? Para ver la agresión, ¿no? Hay cánceres que son más agresivos, entonces son pero la misma droga dan. Puede variar, pero es la misma droga. ¿Ves? Entonces, el asunto es, pues, ¿qué pensamiento tiene el oncólogo? No es cuestión de conversar con ellos y por qué hacen esto, porque demoran. Ahorita estamos manejando en pacientes en Santo Toribio, por ejemplo, que el doctor Alfaro le dice, oye, ¿qué es? Este es un cáncer, me dice. Me enseña, sí, está bien, pero hay que pedirle inmunistoquímica. Bueno, pues pídele, pues. Pero como es el problema del CIS, el CIS pues lo paga y podemos, pero avanzamos, pues, esa es la situación, ¿no? Entonces, el tipo de cáncer. Después el tamaño. ¿Por qué el tamaño? Porque puede ser quirúrgico más quimio o tamaño rayos más quimio. La ubicación, si es central o es periférica, entonces ¿dónde está? O intraluminal, entonces ya vamos a ver cómo es y qué tipo de tratamiento hay que darle. Y la extensión del tumor mayormente. Entonces, todo esto podría ser por TNM, pero el tratamiento más adecuado es el dejar de fumar. Pero el asunto viene, esa literatura que hemos dicho, el que deja de fumar, las células o la mucosa que está distorsionada va a variar hacia normal, ¿no creo? No, nunca he visto, salvo que sea pues, in situ. Claro, pero yo decirte que yo he visto un cáncer pulmonar in situ es engañarte.
mayormente ya lo encontramos bien esparcidos, entonces ahí viene lo que lean el libro de Auerbach, entonces él mismo lo escribe y él mismo lo refiere, ¿no? Está escrito. Entonces no es juego. El que sigue. Tratamiento. La cirugía se utiliza en etapas limitadas, como ya lo hemos visto según el TNM, con la posible excepción de los carcinomas de células pequeñas, porque son las más desgraciadas y las que más rápidamente producen metástasis. ¿Ya? Terapia y radiación es una forma de rayos X que de alta energía se utiliza junto con la quimio y a veces con la cirugía. Si se tiene, podríamos usarlo y a ver cómo se puede hacer. La quimioterapia es el uso de fármacos efectivos contra las células cancerígenas. Se puede utilizar junto con la cirugía y en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y efectivamente, nosotros encontramos esta enfermedad bien avanzada. Entonces, lo único que hay que hacer es quimioterapia. El objetivo final de la investigación es la ingeniería genética. Genes anormales relacionados con los tumores es encontrar fármacos que apaguen los genes anormales, pudiendo así evitar el crecimiento del cáncer. Ingeniería genética es lo último que están desarrollando las ciencias mayormente. El uso de anticuerpos monoclonales que reconocen solamente las células del cáncer de pulmón. Estos anticuerpos son proteínas que se adhieren a las células cancerosas, causando la destrucción de las células. Esto creo que hicieron los cubanos, pero cada uno de estos costaba $3,000. ¿Quién lo puede pagar? Yo no. Ahora han bajado a $2,000. Pero ¿cuántas veces se debe utilizar? Al mes. Porque yo puedo contar mi pollada, no sé qué cosa, para un mes, para el otro mes también, ¿no? Pero ya no. Ese es el asunto, ¿no? Otro método promisorio es el estímulo del sistema inmunológico. Eso pues el gran engaño de este actor Andrés García, ¿no? Que tenía cáncer, usó estímulo del sistema inmunológico con uña de gato y dice que había el cáncer desaparecido. Fue el engaño más brutal que hubo. Fue un engaño, ¿no? Capacidad innata del cuerpo de combatir la enfermedad. Esto sí es cierto. Porque si ahorita me tiran un puñetazo, no tomo ni clofenac y va reduciéndose. Entonces, el cuerpo tiene una capacidad innata de combatir las enfermedades, utilizando sustancias naturales como la interferón, la interleuquina número 2. Entonces, hay que ver si esto se ha realizado y qué resultados dio mayormente. La terapia fotodinámica, tipo de terapia con rayos láser, consiste en el uso de sustancias químicas que se inyectan en el torrente sanguíneo, es absorbido por las células de todo el cuerpo. Este compuesto es excretado por las células normales, pero permanece por más tiempo en las células cancerosas, ¿no? Un luz láser dirigida al cáncer hace reaccionar este compuesto químico destruyendo las células cancerógenas que lo han absorbido. Entonces hay que tener todo un equipo y alguien especializado, pero mayormente es lo que llaman radiología intervencionista, un campo para ellos, no sé, o un campo para neumólogo que no sabe explotar lo que tiene delante de sus ojos. El que sigue. El pronóstico lo va a dar el estadiaje, ¿no? Mayormente el TNM, el tamaño del tumor, el tipo de cáncer del tumor, si se manifiesta síntomas o no, y salud general del paciente. El que sigue. La prevención. Mayormente, ¿qué significa prevenir? Pues no sé, ¿no? Las mujeres, pues gimnasia, dieta, todo, para estar bonita, viene un carro y la chanca. ¿Y dónde está? Pues no, es así, ¿no? Dejar de fumar, sí. Cambiar los hábitos. Pero el asunto es pues que una vez la Ricardo Palma me invitó para hacer una conferencia con los doctores del empleado maestro nuestro. Entonces yo hablé de un esto y del gasto, ¿no? ¿Cuánto gasta el Ministerio de Salud para evitar el fumar? Que gaste un sol. ¿Cuánto gasta la empresa tabacalera para que fumen? 10,000 soles. Entonces te presenta Arnold, los actores fumadores, Arnold Schwarzenegger, Cantinflas,
Después Aníbal Smith de los Magníficos. Ah, sí, sí, está con- Entonces, ¿cómo nos presentan? Pues, ¿no? Fumando y un mujerón al costado. ¿Ves? Sí, hubo Entonces, esa mujer. incitan, pues. Y hubo también una época que llamaban los mensajes subliminales, cuando había cine. Entonces te mandaban un mensaje subliminal y tú inconscientemente lo atrapabas. Y solamente para que sigas fumando. El ministerio se gasta un sol y la empresa tabacalera se gasta 100 para seguir fumando. Pero ahora, doctor, está a nivel mundial, creo que lo ordenado que viene, ¿no? Que acá el fumar causa En Estados Unidos, una imagen de un cáncer. Pero la cosa es el vicio, pues, hija mía. En los aeropuertos había zonas para fumadores y zonas para no fumadores. Yo me acuerdo una vez que viajé, estaba regresando de Buenos Aires a Lima con un grupo de médicos para un trabajo de investigación. Todo el mundo ocupó así y al frente había libre. Me fui al frente, pero olía a tabaco. Oye, vente, ese para fumadores. Pero yo no voy a fumar, lo que quiero es sentarme. Pero se sentía el olor. Aparte que allá fuman un montón, ¿no, doctor? ¿Ah? En Argentina, las calles huelen a... Sí. Es igual acá en Perú, dicen zona para fumar, dicen, ¿no? Para fumar, entonces está bien, pero tiene que ser bien específica, mayormente, ¿no? Hacer cumplir su derecho de estar en un medio libre del humo de tabaco, hogar y en el lugar de trabajo. Entonces, pero esto no se respeta. Porque ahora que han llegado, no es porque soy, no sé, pero los venezolanos se paran en los paralelos, Sí, fútbol. no tienen plata que no, y todo está contaminado en el paralelo. Ya depende, pues, cómo la sociedad lo permite o no lo permite, ¿no? Porque hay personas Es que un también cuestión te laboral. Ahora que se quiere poner moda los cigarrillos electrónicos. Ahora tiraron un ¿Qué zapatazo. cosa no se ha usado para dejar de fumar? Parches, chicles de nicotina que tienen sabor a nicotina. Ahora lo que Pero, está de moda es- pero el asunto es, pues, ¿quién ha tomado un té con azúcar natural y que le pongan esa sustancia que usan los diabéticos? Stevia, el stevia. A mí me echan stevia, yo saco que es stevia y no me gusta, pero no puedo tomar, no me gusta. Pues. es costumbre, doctor, al comienzo sí, pero luego se Entonces, acostumbra. ese es el asunto. ¿El cigarrillo también causa daño? Ahí también hay una serie de productos para dejar de fumar. ¿Ya? Pero el asunto es un vicio. Es como la marihuana, la cocaína, ¿no? Entonces el asunto es, todos fuman. Yo me voy a terapia. Uy, ya no fumo hace 3 meses y vengo a este mismo lugar donde todos fuman. Es igual que el drogadicto, ¿dónde fuma? En su barrio con sus amigos. Debe salir de ahí para vivir en otro lugar posterior a la terapia. Ese es el asunto. Tiene que ver el medio, su entorno. Y la sociedad, pues, también pues, la sociedad es brava, ¿no? Cuando un muchacho, compadre, si no fuma, anda, vete, pues. Pero, compadre, estos son mis amigos. No, acá todos fumamos, compadre. Y no, ya, pues, son los únicos amigos. Sí. Si vive en zonas de alto nivel de radón, eso lo hacen en el extranjero, determinar el nivel de radón en su hogar, ¿no? Nadie lo hace. Agarran un cerro y ya lo ponen y puede estar con radón, igualito, no hay ningún problema. A fumadores mayores de 40 años, ¿no? Pedirle radiografía de pulmones, papel esputo y cada 6 meses para un diagnóstico precoz. Pero esto va a estar en relación a cuántos cigarrillos fuma y si hay tendencia familiar de cáncer, mayormente. Entonces, si esto es así, se puede hacer un trabajo de investigación de cáncer pulmonar. El que sigue, Bien. ya no hay más. Listo. Doctor, ¿y no será relacionado de alguna manera rara